Fiesta del Corpus Christi, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de la Pascua? Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, os saldrá de encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, antes de entrar de lleno en la catequesis de la Eucaristía, voy a hacer una apreciación que me parece no importante. Me parece importantísima, repito, importantísima, escuchadla bien, porque cuando Jesús dice, les habla de los preparativos de la Pascua, les habla que encontrarán un hombre que les llevará a una casa y que en el piso superior ya hay un salón preparado para celebrar la Pascua. Lo hemos leído así, ¿no? El maestro dice: ¿dónde está mi sala donde pueda comer? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, en el piso de arriba. Eso es importantísimo. Sí, mucho más de lo que parece. Os explico. En aquel tiempo en Jerusalén, el 90 y mucho por cien de las casas, pongamos el 93% de las casas, eran de una sola planta. Las casas que tenían 2 pisos, dejando aparte, digamos, edificios gubernamentales o eclesiales, digamos, del templo, etc., las casas de 2 pisos las llamaban palacios. Porque tenían 2 pisos y sobresaltaban sobre las demás, sobresalían sobre los demás. ¿Y a dónde quiere llegar Padre Antonio? Quiero llegar a ese punto. Porque esas casas de 2 pisos que eran palacios tenían el salón de banquetes en el piso de arriba. Y ese salón de banquetes, las vajillas eran de lujo. Sí. Incluso las copas donde bebían el vino, en general tenían incrustadas piedras semipreciosas. Y con esto quiero decir que hay algunos, que lo sabéis, que como Jesús era pobre, hizo testimonio de pobreza, era tan pobrecito, pues celebró la Eucaristía en un vaso de barro. ¿Y por qué nosotros vamos a tener cálices de metal? La ignorancia es atrevida. Simplemente esto por una parte. Y esto se puede totalmente verificar leyendo los documentos de la época. Eran salas para banquetes, eran salas señoriales con vajillas muy excepcionales. Eso por una parte. Por otra parte, esos que dicen que pobrecito, que cáliz de barro, todos ellos juntos no alcanzan ni al tobillo, ni al dedo gordo del pie, a la pobreza que vivió San Francisco de Asís, por ejemplo.
Y San Francisco de Asís entendió muy bien que el cáliz que iba a contener la sangre del Señor tenía que ser de metal noble. San Francisco de Asís. Repito, todos esos agoreros de cierta pobreza que hablan desde la ignorancia, que Dios me perdone, pero tengo que hablar así, porque esto está en el Evangelio de hoy. Hay muchas formas de vivir la pobreza, muchas formas. Pero no manipulemos la Escritura, no manipulemos la última cena. Sé pobre en ti mismo, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu trabajo, en tu trabajo. Sé pobre en esto. Y no manipules la Eucaristía, porque Jesús escogió un palacio de los de Jerusalén, porque era amigo suyo, con una vajilla noble. Repito, noble. No utilices a Jesucristo para tu pobreza. No lo manipules. Sé pobre en ti mismo, en tus gastos. Sé pobre. Comparte con los pobres tu dinero. Pero no manipules la Eucaristía ni manipules el Evangelio. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo, porque hay muchos abusos a este respecto. Esto hay que darlo a conocer, quizá con palabras más suaves que las mías, pero como lo he vivido, me duele mucho. Como lo he vivido, me duele mucho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a la catequesis, que esto de por sí ya es una gran catequesis para entender la Eucaristía. Bueno, hemos titulado esta catequesis Fuertes con Dios, porque esto es la Eucaristía. Es revestirnos de la fuerza de Dios. ¿Y por qué? Porque sin la fuerza de Dios nunca podremos ser discípulos de Jesús. Tiene que ser una fuerza superior a toda tentación, superior a las insidias del enemigo. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, si Adán y Eva hubieran tenido esta fuerza y esta sabiduría para enfrentar a Satanás, que les calentó el oído, les acarició el oído diciendo, en ese árbol os va a dar la posibilidad de decidir lo que tenéis que hacer, qué es bueno y qué es malo. ¿Qué? Dejad a Dios en paz, hombre. A Dios es para rezarle nada más, pero en tu corazón, no, hombre, no, en tu corazón decide tú. Decide tú lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo hacer eso y cómo hacer lo otro. Y si estás harto de tu mujer por tal, pues nada, engáñala, hombre, que no pasa nada, hombre, necesitas. Parece una tontería, pero es el pan nuestro de cada día. Eso y muchas cosas más. Necesitamos la fuerza de Dios. La fuerza de Dios que es, digamos, sinónimo de la sabiduría. Y Adán y Eva comieron de un árbol donde la sabiduría depende solamente de ti, de lo que tú quieras, de lo que tú opines, de lo que a ti te venga bien. Eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué queréis? ¿Que Dios se enfadó porque comieron una manzana? Jope. Si se enfadó con Adán y Eva por haber comido una manzanita que cuesta $0,5 o €0,5, ¿cómo se enfadará con nosotros cuando nos comemos el árbol entero y muchas cosas más? No, lo que Dios dijo ni se enfadó. Dios no sabe enfadarse. Dijo, ala, adelante con vuestra sabiduría, a ver. ¿Y qué pasó con esa sabiduría? Pues lo que pasa, incluso en buenos momentos intentamos ser buenos, decimos ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, voy a perdonar a este, no. Te coge la debilidad y vuelves al punto de partida. Y de ahí la Eucaristía, fuertes con Dios. La Eucaristía, fuertes con Dios. La Eucaristía no es una devoción. Una devoción es una novena. Y me parece muy bien, pero es una devoción. La Eucaristía es hacerte con la fuerza de Dios. Hacerte con la fuerza de Dios. Qué maravilla, por ejemplo, cuando ya el salmista cuando anuncia la fuerza del maná, con esa fuerza Israel pudo caminar en el desierto con 1000 tentaciones y 1000 caídas, pero llegó hasta la tierra prometida. Y entonces
digamos, haciendo una profecía del maná, a lo lejos, una profecía que era la fuerza de Jesús, la Eucaristía y la palabra, el Evangelio. Mirad lo que dijo en el Salmo 78, que es lo que dice, que dio a su pueblo pan de fuertes, y pone fuertes con mayúscula. Pan de fuertes, los futuros hijos de Dios, que nacen del Evangelio. Y entonces en el pueblo de Israel antes de Jesús no hubo hijos de Dios. Pues claro que los hubo. Hubo santos que no tenemos ni siquiera, no nos podemos atravesar ni siquiera a llegar a la punta del dedo gordo del pie de ellos. Abraham, Isaac, Jacob, Esther, Isaías, Jeremías, todos ellos de una grandeza enorme. ¡Enorme! Rompieron su voluntad para hacer la voluntad de Dios. No hay mayor santidad que esta. Y buen número de ellos, sobre todo los profetas, murieron mártires. Sí, los primeros mártires fueron judíos, hombre. Sin embargo, Dios preparaba la fuerza por antonomasia a partir de la encarnación de su Hijo. Una fuerza siempre mayor que toda la suma de nuestras debilidades, que tanto nos han engañado por caminos torcidos y por auténticas barbaridades que hemos hecho, frutos de nuestra debilidad, y que después de hacerlos hemos dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo quiero amar a Dios? Pues porque tu debilidad fue mayor que tú. Os doy una buena noticia. Esto se acabó. Tenemos la fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Esta profecía, ¿no? Esta profecía les dio a comer el pan de los fuertes. ¿Es el pan de la palabra? Pues sí, Señor. El pan de la palabra. ¿Y el pan de la Eucaristía, Padre, dónde lo pone usted? Pues el pan de la Eucaristía ya está en la palabra. Celebramos la Eucaristía porque está en el Evangelio, no fue un invento de San Pedro, San Agustín, o de un místico por allí, una mística por allá. Lo leemos que está en el Evangelio de San Mateo, San Marcos y Lucas. Es la fuerza de la palabra que llega a tal culmen que se hace cuerpo y sangre del Señor. Pero es la fuerza de la palabra. Y se corresponden. El que no va a la Eucaristía con esa fuerza profundísima de la palabra, donde ha vencido 1000 batallas, gracias a la fuerza de la palabra, convierte la Eucaristía en una devoción. Y eso es francamente, bueno, iba a decir una palabra muy fuerte, pero muy triste. Sí, muy triste. Porque la Eucaristía es el misterio de Dios, y eso no es una devoción. La Eucaristía es el rostro de Dios, y eso no es una devoción. La Eucaristía es Dios contigo mañana, tarde y noche, y eso no es una devoción. Es tu Padre dentro de ti, el Hijo dentro de ti, el Espíritu Santo dentro de ti. El pan de los fuertes, el pan que hizo fuerte a San Pedro cuando acogió el martirio, y San Andrés, y San Agustín, y San Ignacio, y Santa Teresa, y San Juan de la Cruz, que remando en contra del mundo, fueron luz del mundo. Remando en contra del mundo, en contra de la sabiduría del mundo, en contra de la conveniencia del mundo, fueron lumbreras que todavía nos iluminan. Os doy una buena noticia. ¿Habéis abierto el oído? ¿Ya lo tenéis abierto? ¿A qué no sabéis quiénes son en este momento? En este momento, mis queridos, en esa fiesta del Corpus Christi, en este momento, ¿sabéis quiénes son las lumbreras del mundo? ¿Queréis saberlo? Pues somos tú y yo. Porque si tú y yo no somos esas lumbreras, el mundo tendrá 2 lumbreras menos. Y si tiene 2 lumbreras menos, no tienes ningún derecho a juzgar a nadie ni a criticar a nadie, porque estás llamado a ser lumbrera y a lo mejor tu luz está apagada. Entonces, no juzgues a nadie, a tal cura, a tal grupo, a tal movimiento, no tienes ningún derecho,
porque estamos llamados a ser luz. Todo eso lo digo por mí, ¿vale? Y si a alguien le sirve, pues también por él. Padre, es que nos desanima, al contrario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos así, el demonio sabe que tiene ya la batalla perdida con nosotros. Por eso no os estoy insultando. No os estoy metiendo el dedo en el ojo. Cuando partimos de la base que a lo mejor no somos lumbreras, pero Señor, pongo mi debilidad en tus manos, quiero ser fuerte contigo, quiero ser lumbrera, el demonio ya sabe que tiene la batalla perdida. Te ha engañado 1000 veces, pues sí, igual que a mí, pero hoy ya tiene la batalla perdida porque sabe que esto ya no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el Señor te coge la palabra. Y porque te coge la palabra, como os he dicho otras veces, hoy, teniendo otras cosas que hacer, estás escuchando esta catequesis. Y a lo mejor no es el mejor día que tú estás escuchando la catequesis, porque a lo mejor te duele una mano porque te has caído, o te duele la cabeza, o te duele no sé qué, o te duele el estómago, o lo que sea. Pero pones en primer lugar escuchar a Dios, no al Padre Antonio, pobrecito el Padre Antonio, para hablar de lo que habla tiene que escuchar a Dios y decir a Dios, Señor, hazme fuerte a mí contigo también, porque quiero ser luz tuya en el mundo, fuertes con Dios. Eso está a años luz de cualquier devoción. Repito, no tengo nada en contra de las devociones, pero el que habla de la Eucaristía como devoción está infravalorando la Eucaristía. Está infinitamente mayor que por encima de todas las devociones que se han dado en la Iglesia y se dan a lo largo de los 20 siglos. Y en lo que a mí me consta, de las que conozco, son buenas, y son buenas, y son buenas. Y ayudan. Pero son para abrir la puerta en que te encontrarás con el rostro de Dios ya en este mundo. Porque como te quedes en la puerta, te quedas con una comida muy escasa para tu alma y un agua muy escasa para tu alma. Si te sirvieron para abrir la puerta, bendito sea Dios. Si abierta la puerta, ya has conocido la belleza infinita de la Eucaristía. Te encanta seguir haciendo novenas, hazlas, por favor. Tienes que estar agradecido que gracias a las devociones pudiste abrir esta puerta. ¿De acuerdo? Así es, mis queridos. La puerta es el Evangelio. En el Evangelio está toda la voluntad de Dios sobre ti. En el Evangelio está toda la voluntad de Dios sobre ti, tu misión en el mundo, lo que tienes que hacer en este mundo. Cada uno tiene una misión muy concreta. Yo tengo la mía y tú tienes la tuya. Pero para cumplir esa misión, primero abrir la puerta. Y orar con el Evangelio, orar con los salmos. Orar con el Evangelio es orar frente al rostro de Jesús. Y Jesús es luz para ti y es fuerza para ti. Todo esto es la Eucaristía. Todo esto es la Eucaristía. Fuertes con Dios. ¿Y qué os parece esta profecía de Zacarías? Y todo está ya profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo, pues claro que todo. Os leo un versículo nada más, Zacarías 10, en que Dios dice: yo os haré fuertes en mí, un pueblo débil como Israel, como tú y como yo. Yo te haré fuerte en mí. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y en tu nombre caminarás, dice Dios. Vamos detrás de mensajes, todos ellos juntos. Son letra pequeña comparado con esta promesa. Yo te haré fuerte en mí. Zacarías 10:12. Yo te haré fuerte en mí. Por lo cual, la mentira ya no tiene nada que rascar en ti. El demonio ya no tiene nada que rascar en ti. Pondrás a raya tu lengua, no hablarás mal de nadie. Veas lo que veas, oigas lo que oigas. No. Y que no te engañe el demonio diciendo que es por el celo de Dios. No, es por la perversidad de tu alma. Y la buena noticia, ya en el Antiguo Testamento,
te haré fuerte en mí. El texto textual dice, yo les haré fuertes en Yahvé y en su nombre marcharán, dice Dios. Que como termina eso, como oráculo de Yahvé, es decir, dice Dios, pues lo podemos traducir perfectamente sin cambiar en absoluto el sentido. Pepe, yo te haré fuerte en mí. María Luisa, yo te haré fuerte en mí. Filomena, yo te haré fuerte en mí. Alicia, yo te haré fuerte en mí. ¿Qué os parece? La belleza infinita de las promesas de Dios. No hay que ir a buscarlas en una cueva, ni en un documento guardado no sé dónde. Lo tienes en tu casa, en la Biblia que tienes en tu casa. Ahí lo tienes. Aprende, di al Espíritu Santo que te enseña a orar con la Biblia. Pide a un sacerdote que te diga, Padre, por dónde empiezo, y Él te dirá por dónde empiezas. Él te dirá por dónde empezar. Exactamente. Para ir entendiendo poco a poco, ¿no? Para ir entendiendo poco a poco. El Salmo 91, ¿no? Que habla de ese hombre que es un buscador de Dios, que ante adversidades de todo tipo, dice, me has dado la fuerza de un búfalo. El lenguaje, ¿no? De hace siglos, pues era este lenguaje, ¿no? Me has dado la fuerza de un búfalo para ser airoso de todas las zancadillas que me ponen. Me puedo caer, pero tú me levantas. Me pueden herir con sus insidias, con sus persecuciones, con sus adversidades, con sus desplantes, con su hablar mal de mí. Pero tú acaricias mis heridas y eso me da la fuerza de un búfalo. Este es nuestro Dios, que nadie os engañe. Es Padre, cura tus heridos con caricias. No faltarán jamás las heridas de los discípulos del Señor. Nunca faltarán las heridas, porque el mundo tiene un príncipe que es Satanás, que arremete contra los discípulos del Señor. Y la mayor rabia que se lleva Satanás, ¿sabéis cuál es? La mayor rabia que se lleva Satanás, ¿sabéis cuál es? Cuando te dan un zarpazo de una persona X, instigado por Satanás, príncipe de la mentira, así le llama Jesús, Juan 8:44. Y cuando crees que no puedes más, viene Dios con una caricia en el zarpazo y ni siquiera queda cicatriz por la presencia de Dios dentro de ti. Y esto, Padre, ¿quién se lo ha dicho usted? No, a mí no se me aparece nadie, No se me aparece nadie. Bueno, iba a decir que se me aparece mi sastre porque le debo todavía el último traje, ¿no? Pero eso tampoco, ni siquiera eso. Basta leer las bienaventuranzas con fe. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Lo veis como no hace falta ninguna aparición para saber estas cosas fundamentales en nuestro crecimiento como discípulos? Sí, bienaventuranzas, sí. Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, los que sufrimos heridas por los zarpazos del mundo. Porque yo les consolaré. No necesitarán consolarse con el vecino o con la vecina, con aquel otro miembro del grupo. Lo que me dijo Pepito, lo que me dijo Pepita, no necesitarán. Porque el consuelo de Dios es infinitamente mayor que los consuelos de todos aquellos de tu grupo que vayan a consolarse haciendo el caldo a Satanás. Y tú moviendo el caldo para que sea más sabroso. No te fastidia, cómo nos engaña el demonio. Dejémonos iluminar por Dios. Vamos a hablar de la fuerza de Dios en el hombre, porque es una fuerza que convierte a los demás. Sí, es una fuerza que los demás la ven y dicen, yo quiero encontrar a Dios como este hombre, como esta mujer. Quisiera tener la fuerza que Él tiene ante la adversidad.
Vamos a hablar de San Pablo. Podemos hablar de cualquier discípulo, también de cualquier santo que conocemos, porque todos han pasado por lo mismo, hombre. Pero vamos a hablar de San Pablo porque sus escritos son palabra de Dios, ¿no? San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos dice algo impresionante. Dice así, acerca de los predicadores del Evangelio como él, y como tú, y como yo. Busca cómo predicar el Evangelio, y estas palabras de San Pablo serán tuyas. ¿Qué quiere decir serán mías? Serán tuyas porque Dios las va a cumplir en ti. Esta es una palabra que pueden proclamar todos los predicadores del Evangelio. Pues dice así, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo del 5 en adelante, cuando habla de la predicación del Evangelio, dice San Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Estamos a vuestro servicio predicando el Evangelio, no apretándoos el cuello, predicándoos el Evangelio. Pues el mismo Dios que dijo las palabras del Génesis, de la creación, ¿no? De las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Con qué palabras tan bellas Jesús dice que anuncia el Evangelio. El rostro de Dios es el Evangelio, la gloria de Dios. Dice, llevamos este Evangelio de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Lo llevamos en vasijas de barro. Así era Pablo, una vasija de barro. Pablo, sí. Y San Francisco también. Y San Ignacio también. Y San Juan de la Cruz también. Y Santa Marianita, ¿no sabéis quién es? Eso es para los ecuatorianos, es la patrona de Ecuador. Que yo estuve allí. También, Santa Marianita también. Sí, Catalina, Santa Marianita era una vasija de barro también. Y el Santo Padre Pío también. Y todos los santos, para ser santos, tuvieron que aceptar que eran vasijas de barro y que la única posibilidad de que la vasija no se rompiera era que estuviera llena de Dios. Padre, qué cosas más bonitas dice. No seáis idólatras. Le acaba de decir Dios que me ha inspirado. ¿Qué creéis que soy yo? Dios te inspira esas cosas bellísimas. Que tu vaso de barro esté llena de la palabra y sabrás lo que es orar, lo que es partir la palabra. Sí, te enseñará a partir la palabra. Te enseñará a no mirar tus cansancios ni mirar lo que te han echado o te han dejado de hacer. Mirarás a Dios que está contigo. Y eso es tu crecimiento, saber mirar a Dios que está contigo. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, es Dios que está contigo. Y crecerás más y más. Y tu vasija de barro se llenará de Dios. Y tu vasija me estoy emocionando porque es tan bonito esto. Se llenará de Dios. Y la gente que te conozca a lo mejor no te dice nada, porque Dios no quiere que lo sepas para que el orgullo no te haga caer, pero te ven que tu forma de hacer es porque Dios vive en ti. Bueno, seguimos con San Pablo, que me he perdido como de costumbre. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no nuestra. Cuando ven nuestra fuerza en la adversidad, en la persecución, en el insulto, en todo, en la precariedad, dicen, vale la pena creer en Dios. Porque si Dios hace con él, hace conmigo lo mismo que hace con él, tendré que conocer a Dios. Y a veces van y dicen, muéstrame a Dios. ¿Cuántas veces a lo largo de estos 20 siglos, cuántas veces millones de personas han ido a personas concretas diciendo, muéstrame a Dios? Porque veo una fuerza de Dios en ti,
que no existe en este mundo, que no es de este mundo. Y ahora seguimos con San Pablo. Y dice, a ver, ¿una fuerza para qué? ¿Para qué esa fuerza, ¿Para ir a un gimnasio y mostrar músculo? ¿Una fuerza para ir al gimnasio y mostrar músculo? Venga, hombre, por favor. El chiste está bueno, pero dejemos el chiste de lado. Es una fuerza por lo siguiente, por el odio del mundo. San Pablo lo enumera así. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. ¿Por qué? ¿Por qué tanta fuerza? Porque Dios está contigo, no por ti. ¿Y por qué Dios está contigo? Porque lo has escogido tú. Y Dios te ha dicho, aquí estoy contigo. Vamos, adelante. Tienes que ser luz del mundo. Llevamos siempre nosotros, sigo con San Pablo, en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús. El odio que tuvieron a Jesús. El calvario de Jesús. Lo llevamos. A fin de que también la vida de Jesús, luz del mundo, vencedor de la muerte, brille en vuestros corazones. Queridos, este es un documento sobre la evangelización que sería más que suficiente para evangelizar. Sobran todos los libros con ese documento, desgajando catequéticamente versículo a versículo. Tenemos más que suficientes. Sí, Padre Antonio, pero a mí, ¿quién me parte esta palabra? ¿Quién me desgaja esto? Porque yo evangelizo en mi parroquia o en tal grupo, o quiero evangelizar, o quiero tal. Pero ¿quién me va a dar esto? Pues lo tienes condensado en este texto. Ora con este texto y se te irá abriendo. Ora, reza, adora con la palabra. Y te darás cuenta lo que Dios te irá diciendo. Ese es el alfa y la omega de la evangelización. Es el alfa y la omega de todo evangelizador. Deja que se te abra. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, el odio del mundo. A Jesús y a sus discípulos. Juan 15, 18. O si queréis, Juan 17, 14. Les he dado la palabra y el mundo les ha odiado. ¿Por qué? Porque la palabra es sabiduría de Dios y el mundo tiene su propia sabiduría, que provoca lo que ya conocemos, la de parches y heridas que tiene el mundo, por vivir de su propia sabiduría. Bueno, continuamos, ¿no? Sí. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús. Persecuciones, insultos, depravaciones, profanaciones, el orden del día. Por aquí y por allá. No hay que aplaudirlo, por supuesto que no, pero están ya profetizados. Nos vemos entregados a muerte por causa de qué? De Jesús, y por causa de que odian a Jesús. A fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, nos odian y la vida de Jesús, que es luz y resplandor, es lo que trasluce al exterior. Y por eso San Pablo termina diciendo, de modo que la muerte actúa en nosotros con toda persecución, en vosotros actúa la vida, porque veis una entereza, una fuerza, una sabiduría, una templanza, un perdón, repito, un perdón, tercero, un perdón, que no son de este mundo. La muerte actúa en aquel que evangeliza y actúa, pero está sostenido por Jesús, como Pablo. Y en tus perseguidores actúa la vida.
Ellos te dan a ti la muerte y tú das a ellos la vida. ¿Y sabes cómo es esto? Te lo digo. ¿Estás bien sentado? ¿Estás bien sentada? ¿De verdad? Bueno, lo que te voy a decir ahora es bellísimo. Es de una belleza celeste, no humana. Es de una belleza del cielo, no humana. Y ojalá te la creas. Y si has llegado a las catequesis hasta aquí, yo sé que te lo crees. O por lo menos te lo quieres creer. Pues eso de que en ti actúa la muerte y en aquellos que te aplastan actúa la vida, fue exactamente lo que pasó en el Calvario. Los hombres, y ahí estamos todos, porque si hubiéramos vivido hace 2000 años en Israel, hubiéramos sido totalmente de ellos. Llevaron a la muerte de Jesús. Y de aquel a quien había llevado a la muerte, surgió la vida. Padre, perdónales. Y como dice Lucas, al ver esto, volvieron a su casa golpeándose el pecho. Ahí empieza la vida con mayúscula. Cuando sabes golpearte el pecho, sin excusarte de nada, sin decir me empujaron, no sabía, dejaba de saber, déjale a Dios que deshaga esos hilos que te atan. Llevamos en nuestro cuerpo el Calvario para nuestra gloria. En nosotros actúa la muerte por medio del odio del mundo, pero sostenidos por nuestro Padre, de la misma forma que el Padre sostuvo a Jesús. Y hasta tal punto lo sostuvo que supo muy bien que su misión ya estaba cumplida cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hemos vencido al mundo. Y eso es lo que puedes decir también tú. Lo puedes decir. Lo puedes decir. Cuando no puedes más y Dios te visita en este salmo, en este versículo, en ese texto del Evangelio, es Jesús que te está diciendo, otra vez hemos vencido el mal. Estás conmigo, te estoy dando esta palabra. La oración como presencia de Dios, no como cumplimiento, Dios mío, que Dios no necesita tus cumplimientos y saber lo que dices. La oración como presencia, dejar que Dios te parta la palabra, sí, no hay escuelas para enseñar a partir la palabra, hay las catequesis, y déjate llevar por ellas. Y Dios te irá partiendo este salmo, este versículo, ese texto del Evangelio, este texto de San Pablo, como me lo acaba de partir a mí ahora, en este momento, porque yo nunca he dicho eso de que en nosotros el mundo actúa con la muerte y para ellos le va la vida. Es la primera vez que lo digo, que en nosotros actúa, se da el Calvario, como en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me la acaba de partir, para mí y para vosotros. Y ¿por qué os lo digo? Para que me hagáis un monumento. Primero, gracias a Dios, el 95% escucháis estas catequesis, no me conocéis. Y segundo, para los que me conocen, soy tan feo que si haces un monumento, haces una injuria a la ciudad. Así que olvidaos del monumento. Pero esto es partir la palabra. Os lo he dicho para ayudaros. Y olvidaos de mí. No digáis de mí, ay, qué bonito, qué tal. No, por favor, no lo estropeéis. No lo estropeéis, no estropeéis vuestra alma. Pero nuestra vida resplandece en su plenitud en nuestro propio Calvario, donde, asateados por el mundo, manifestamos el rostro de Dios, que no pueden alcanzar nuestro espíritu porque está en manos de nuestro Padre, Dios. Y al vernos, nos ve idénticos a su Hijo cuando le vio en la cruz. ¿Qué os parece? Os hago una pregunta. Busquemos todo el dinero del mundo. Busquemos todas las riquezas de este mundo, joyas, diamantes, perlas, todo.
todo. Y vamos a almacenarlo en 100.000 contenedores. Aún así, no podremos pagar el que hagamos esta experiencia de nuestro propio Calvario como hijos de Dios, en que el Padre nos ve con el rostro de su Hijo. Y podemos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo que nos espera la vida eterna. Queridos, esto es la Eucaristía, fuertes con Dios, fuertes con Dios. Y si queréis, como la fuerza de Dios va siempre, siempre unida con su sabiduría, fuertes con Dios y sabios con Dios, revestidos de la fuerza de Dios y revestidos de la sabiduría de Dios. Con esta fuerza y con esta sabiduría, pues podemos entender lo siguiente. A ver, vamos a la catequesis del buen pastor, que es San Juan, capítulo 10. A ver dónde se me ha metido este Juan. ¿Dónde habrá ido Juan? No, ya lo he encontrado, ya. Pues vamos a ver algo muy bonito. Vamos a hacer una experiencia, ¿vale? Los que me escucháis, todos los que me escucháis, vamos a hacer una experiencia. Sí, María, Verónica, Felisa, vamos a hacer una experiencia. Roberto, vamos a hacer una experiencia. Vamos a la experiencia de que ya Dios nos ha considerado dignos de reproducir en nosotros el Calvario. Dignos, ¿qué significa? Con su fuerza. Por lo tanto, dignos, no por nuestra cara bonita, ni por las promesas que hemos hecho, que las podemos hacer, no digo que no. Pero nos considera dignos cuando ya tenemos su fuerza, ahí sí. Fuertes con Dios es el título de esta catequesis. Sabios con Dios, que es lo mismo. Pues cuando ya nos ve digno de reproducir en nosotros la escena del Calvario, como discípulos de su Hijo, lo hemos visto en el testimonio de Pablo, entonces sabemos qué quiso decir Jesús cuando dijo que había venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y tan en abundancia como que es la abundancia de Dios. Ay, me estoy riendo. Es la abundancia de Dios. ¿De qué te estás riendo, Padre? De todos los demonios juntos se han quedado con un palmo de narices. Porque tenemos la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios. Tenemos la vida en abundancia. Esa vida en abundancia que Satanás nunca tuvo ni tendrá. Bueno, entonces he venido para que tengáis vida. Dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Sabes por qué tienes la vida en abundancia y ya puedes hacer la experiencia de la reproducción del Calvario en ti con la victoria ya asegurada? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por lo buenecito que has sido desde los 7 años. Es insoportable los 7 años, hombre. Qué pedante, qué repelente, con esa cara de buena persona. Venga, bueno. Que no era por eso. ¿Y por qué, Padre? ¿Por qué? Porque has creído en Jesús. Has tenido a Jesús como tu buen pastor. Te has dejado alimentar por Jesús. En verdes praderas me hace recostar. La palabra, las verdes praderas. Eso lo llama San Agustín. Las verdes praderas de la Escritura. Sí, hombre, sí. Santos padres de la Iglesia, San Agustín. Una autoridad a la hora de partir la palabra. Y como Jesús ha dado la vida por ti y ya la tienes en crecimiento, como un anticipo de lo que nos espera cuando rompamos ya con este mundo. Nosotros no nos morimos, rompemos con este mundo porque nuestra misión ya ha terminado. Ya no pintamos aquí nada. Pintamos solamente para Dios porque llevamos muchos años pintando solamente para Dios. ¿No? Pues tú que estás llamado a ser buen pastor y buena pastora,
Sí, estás llamado. Cuanto más unido estás a Jesús, tanto más Dios te da el don en su nombre de dar vida en abundancia. Padre, usted se está pasando hoy. Le echáis la culpa al Espíritu Santo, que Él se defiende mejor que yo. De la misma forma que somos luz del mundo. Jesús que dice, yo soy la luz del mundo. Va, y se lo pasa a los discípulos, y vosotros sois la luz del mundo. Pues eso también. Anunciar el Evangelio es dar la vida en abundancia. Dar testimonio del Evangelio es dar la vida en abundancia. Cada uno con su forma de ser, con las puertas que tiene, con sus posibilidades. Con sus posibilidades. He visto tantos testimonios de gente ya imposibilitada en silla de ruedas y ver la luz en sus ojos que ilumina a enfermeros, a cuidadores, a médicos. Lo he visto. Por lo tanto, nadie diga yo ya no puedo, no. Mientras haya un hálito de respiración en ti, seguirás siendo luz del mundo, porque para eso te amó Dios tanto, para eso te ama tanto, para que seas su luz. Mirad, en la misma catequesis del buen pastor, en el versículo 17 y 18, dice Jesús, a mí nadie me quita la vida. Dice, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo, nadie me la quita. Y aquí otra barbaridad que os ha dicho por ahí. Es que Jesús, como habló en contra de los ricos, como habló en contra de los poderosos, como habló en contra de los terratenientes, como habló en contra de ti que estás sometido al demonio. Tonto de las narices. El Evangelio es para todos, para pobres y para ricos. Pero continuamos con Jesús. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. ¿Por qué? Porque tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la fuerza de Dios. Tener poder para dar la vida. Eucaristía, fuertes con Dios para dar la vida. Para dar la vida. No para que tengas un desmayo en el banco. Si lo tienes, bendito sea Dios. Pero eso no es lo esencial de la Eucaristía. Ni lo esencial de la adoración de Santísimo. No. Es fuerza para dar la vida. Es fuerza para dar la vida. Es lo que el mundo necesita. Fuerza para dar la vida. Fuerza, lo repito, porque es la esencia, eso es lo que salva al mundo. Es fuerza para dar la vida. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Y por eso cuando Jesús habla del seguimiento, dice lo siguiente, ¿no? Marcos 8 dice así, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, o sea, a los discípulos y a la gente, es decir, a quien quisiera realmente escuchar como discípulos. Les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Ahora, ya empezamos. Niégate a ti mismo. Es decir, pon una empalizada para que el demonio no te vuelva a soplar al oído, ¿vale? Eso es negarte a ti mismo. Cuando te has vengado de alguien, estabas diciendo que el demonio quería que hicieses. Te doy este ejemplo además, y los demás ya los pones tú. Y me siga, porque quien quiera salvar su vida, defenderla, ¿defenderla contra quién? Contra el Evangelio. Padre, sí. Que sí. Contra el Evangelio. La perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pero ¿cómo vas a perder la vida por el Evangelio? Si no crees que Dios te vaya a dar la vida. Si no crees que en el Evangelio tienes la vida en abundancia. He venido a daros la vida y vida en abundancia. Queridos, esto es la Eucaristía, fuertes con Dios. Y si fuerte con Dios te desmayas, bendito sea Dios por ese desmayo. Bendito sea Dios por este desmayo. Santa Teresa de Ávila, una santa con los pies en la tierra como pocas,
pues sabía muy bien de esas cosas y tenía mucho miedo de decir que sabía que el demonio podía estar por aquí y por allá. Y a veces le decían que alguna monjita suya, alguna novicia, ¡ay, se ha desmayado en la capilla! Y Santa Teresa, que sabía lo que decía, dadla de comer, que se le acaban los desmayos. Sí, hombre, que sí. Santa Teresa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No os gusta Santa Teresa? Pues necesitamos santos que tengan estos criterios, ¿sabes? Estos criterios. Sabía muy bien que ciertos desmayos no venían de Dios. Pero bueno, no me meto en eso ahora. Estamos hablando de la fuerza de Dios. Tener la vida como Jesús. Y poder decir como Jesús, tengo poder para dar mi vida y poder para recuperarla. Y tú dices lo mismo que Jesús, sí. Tengo poder para dar mi vida, ¿eh? Y ese mismo poder es el que va a actuar en mí para que yo la recupere. Así es. De una belleza única, ¿no? San Pablo, volvemos a San Pablo, ¿no? Claro que si leemos la carta de San Pedro, encontramos lo mismo también. Si leemos la carta de la iglesia no sé, de San Juan, ya ni te cuento, ¿no? Y los primeros textos de la iglesia primitiva es que van todos por ahí. San Ignacio de Antioquía, que fue el sucesor de San Juan en Antioquía. O sea, conoció a San Juan. Dice, me refugio en el Evangelio. O sea, no se refugia en un libro. No se refugia en unas páginas escritas. ¿Por qué? Porque el Evangelio está vivo, Jesús. Jesús está vivo en el Evangelio. En el texto que he leído antes, de San Marcos, que dice Jesús, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la encontrará. La gente que lee esto no sabe lo que está leyendo. A lo mejor vosotros tampoco os habéis enterado. Que Jesús dice que el que da la vida por el Evangelio es que es como si la diera por mí. Él se identifica con el Evangelio. El que dé su vida por mí y por el Evangelio. Lo pone a la par. Lo pone a la par. Jesús y el Evangelio, a la par. Entra en el Evangelio y entras en el corazón de Dios. Entras en el corazón del Hijo de Dios y vencerás todo. ¿Te caerás? Pues sí, te caerás. Los santos también caían. Mucho menos de lo que caían antes de convertirse y mucho menos al final que al principio, con caídas mucho menos graves, pero a veces la debilidad pues les hacía caer. Pero se levantaban con más amor y con más fuerza. Y colmaban de alegría el corazón de Dios. Estos hombres, estas mujeres, que sabían que eran mayores que su debilidad y por eso se levantaban y pisaban firme por el terreno que pisaban. Vamos a ver, ahí nos quedan 7 minutos nada más, claro. A ver, no tengo que echar la culpa porque como estoy solo, os la echo a vosotros. Claro, me entusiasmáis tanto cuando hablo que se me va el tiempo. Uy, qué contento me he quedado echando la culpa a vosotros, qué maravilla. En fin. El demonio no se alegra porque sabe perfectamente que le estoy tomando el pelo, pero mi ángel de la guarda sí que se ríe. No sé ni cómo me aguanta el pobre. A ver, Hechos de los Apóstoles. Pablo, que se despide de Éfeso. Estas palabras son entrañables. Es el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Es de una belleza única. Se puede leer cada palabra 1000 veces y son 1000 catequesis cada vez. Bueno, embarca en la playa de Éfeso, y a despedirse van los sacerdotes de Éfeso. Ha estado ahí varios años, hay comunidades, hay sacerdotes, y les dice, leo el final, mirad que yo ahora, encadenado en el Espíritu, qué bonito, encadenado por amor, a Dios. Ese Pablo tan bruto y que hablaba tan fuerte, que esto, que lo otro. Dios moldeó el corazón. Encadenado por Dios. Encadenado por amor. Es que es bonito lo de Pablo. Es que es muy bonito.
Es que es muy bonito. Dice, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá, pero mirad la iluminación que tiene Pablo. Dice, me encamino hacia Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá. Solamente sé, hay cuidado, ¿qué es lo que sabe? Que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto es un discípulo de Jesús. Sabe lo que le espera, Padre, pero eso es ser masoquista. Pues si Pablo no tuviera experiencia de la fuerza de Dios en él, sería masoquismo, sería para llevarlo en una camisa de fuerza e internarlo de por vida y taparle la boca. Pero Pablo habla desde la experiencia de Dios. Es tan infinitamente mayor el consuelo que recibe de Dios, la fuerza que recibe de Dios, la sabiduría que recibe de Dios, es tan infinitamente mayor, que toma como migajitas de pan las prisiones que le esperan. Además, cuanto mayores son las prisiones, más fuerte es su palabra de evangelización. Esa es su experiencia. Continuamos. Me testifica que me esperan prisiones y tribulaciones, pero yo no considero mi vida digna de estima. Perder la vida por el Evangelio. Pablo, nunca agradeceremos al Espíritu Santo lo suficiente para que nos haya proporcionado este testimonio de Pablo. El Espíritu Santo trabajó en él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajó en él, y él, que su vida eran las glorias y los honores de Jerusalén y del sumo sacerdote y de ser doctor de la ley y que los primeros puestos en las sinagogas, en los banquetes como buen fariseo, de pronto, qué vuelco tan grande, cuando dice que no considera su vida digna de estima. Con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús. ¿Qué ministerio? De dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hermanos, sobre eso había que escribir un libro, 2, 3, 4 y 5. Yo creo que todos los tratados de evangelización juntos, aunque sean 1721, se pueden quedar ahí, arrinconados en una biblioteca, si el Espíritu Santo nos concede partir esta palabra de Pablo, partirla para tu vida. Te la voy a dar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 22 al 24. ¿Cuál es la ilusión de mi vida? Dice Pablo. Un doctor de la ley y sumo sacerdote, a eso aspiraba 15 o 20 años atrás. ¿Y ahora cuál es? Dar testimonio de Jesús. Esto solamente lo puede hacer Dios. No, aquí no hablamos de la fuerza de voluntad de Pablo. Un hombre excesivamente muy bien formado, muy bien preparado. Eso puede ser o puede no ser, pero no es importante. Pablo, la vida de Pablo, es dar testimonio del Evangelio de Jesús. Es el Evangelio de la gracia, el Evangelio que cambia el corazón, el Evangelio que libera a los hipnóticos y a los fanáticos, los libera, y dice, Señor, haz en mí, que yo me cansé de prometerte cosas. Haz en mí. Y empiezan pasito a pasito, baldosa a baldosa, entrando en el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la gracia, el Dios que hace tanto por ti. Y comprenderás que Jesús murió por ti para que tú alcanzaras el discipulado. Esa es la plenitud del perdón de los pecados, es alcanzar el discipulado. Es la plenitud del discipulado. Y lo que dice David, no me da tiempo. Así que nos quedamos con lo que dice Juan 5:24, dice Jesús, el que cree en mí ya tiene vida eterna. Sí, la tenemos ya como primicia, ya. Y Pablo, al decirnos esto, es porque ya tiene vida eterna. Y una buena noticia, tú también, sí, tú también. Y yo también. Amén. Gracias a Dios.